más amos del multiverso. Soy Mortan John y conmigo está Mauricio. Bueno, esta semana tenemos otro round de recomendaciones por petición popular. Así es que, pues bueno, vamos a empezar viendo qué nos tiene Masaki de recomendaciones. Yo voy a comenzar con esta historia, Ragnarok, hecha por el grandioso Walter Simonson. Esta historia, tiene unos 2 o 3 años que salió en Estados Unidos. Es de IDW. Es una compañía que se fundó hace relativamente poco y que trabajan con con autores muy importantes. Entre ellos Walter Simonson. Hacen Transformers, hacen Cazafantasmas. Y bueno, este proyecto surge de un editor que se llama Scott Dunbier, que un día hablando en una convención con Simonson, que ustedes recordarán el trabajo de Simonson por su obra que hizo en DC y en Marvel. En Marvel hizo Thor, una de las runs más importantes del personaje. Hizo Los Cuatro Fantásticos, hizo X Factor y es creador de personajes muy muy famosos como lo son Bill Rayo Beta, como lo es Apocalypse, y Arcángel fue el que cambió a Ángel y lo hizo Arcángel. Entonces tiene una muy muy larga ya trayectoria Walter Simonson. Y bueno, este Ragnarok tiene que ver mucho con Thor. Si ustedes recuerdan, estuvo en los 80s, fue un periodo muy largo en el que él estuvo escribiendo y dibujando. Y bueno, aquí como que le había quedado algo, una historia que él todavía quería contar. Y un día se le empezó a platicar a Scott Dunbier, que es un editor que trabajó mucho tiempo en Wildstorm y ahora lo hace en IDW, y le dijo, ¿por qué no te animas a hacerlo? Y bueno, eventualmente lo hizo. Ragnarok es una historia que, si bien es de Thor, no es una historia de superhéroes per se. Aquí la historia comienza precisamente con el Ragnarok, como lo dice su nombre. Ragnarok, ¿qué es? Es el final de los tiempos, es la versión del Armagedón de lo que es la mitología nórdica, que es cuando todo termina, cuando los dioses mueren, cuando nuestro planeta deja de existir, cuando el universo se apaga. Es el final, y se supone que en la leyenda Thor muere en el Ragnarok, pues. Y bueno, con eso comienza, y aparentemente todo está muerto. Hablamos de un futuro, no se especifica cuál, porque la Tierra pues no se ve. Y bueno, aparentemente todo ha terminado, todos están muertos. Y bueno, es muy parecido al inicio de Jack Kirby en el Cuarto Mundo, que también comienza con la muerte de los viejos dioses. Pero bueno, aquí a diferencia de con Kirby no salen nuevos dioses, simplemente el mundo termina. El Yggdrasil, que si recuerdan es este árbol que une a los 9 mundos. Todo termina, o sea, se seca. La tierra no se ve, pero los reinos en los que vemos, todo es como un anochecer por siempre. Entonces, ¿qué sucede? Pues no sabemos qué pasó con Thor. Solo sabemos que hay un personaje que lo mandan matar a un dios. Con eso comienza, con una elfa que la mandan a matar a un dios. Y bueno, sucede, comienza sin ser gran spoiler, obviamente pues este dios se trata de Thor. Él revive y se da cuenta que todo el mundo ha muerto. Su padre, Odín, ha muerto. Sus hermanos han muerto. Su esposa, Sif, ha muerto. Sus hijos han muerto. Entonces, ¿qué sucede? Pues tomar venganza es lo que el dios del trueno sabe hacer. Y aquí, bueno, podrán ver el aspecto de Thor. Pues más bien, más que un héroe, parece un zombie. No tiene la parte de la quijada de abajo. Hacen un chiste de cómo es que puede hablar y bueno, lo explican. Y bueno, es una obra que todavía está en proceso. Lo que llegó aquí en México, que es este tomo, el volumen 1 de Panini, que está excelente, es tapa dura, está bellísimo el libro, no está muy caro. Es del 1 al 6 de los números de Estados Unidos. En este momento la serie en inglés va en el número 12. Por sus múltiples proyectos y como es una editorial independiente, Simonson va
a tomarse un tiempecito porque está haciendo aparte otras actividades todavía para DC. Por ejemplo, este año hizo algo para el aniversario de Kirby. Y bueno, se está tomando su tiempo y la historia va progresando lentamente, pero es muy atmosférica. Es simplemente como una historia, un retrato de venganza. Pues es como un personaje va atravesando por todos los mundos y se va encontrando viejos enemigos, nuevos enemigos. Y como vemos a un Thor más listo, quizá un poco malicioso. Y bueno, es la interpretación no tan heroica de Walter Simonson, que la verdad vale mucho la pena. Hablar de Walter Simonson es también muy importante aquí. Para todos los que lo conozcan, pues bueno, no me dejarán mentir, para los que no. Walter es de esos autores de esa segunda generación de los 70s, de los 80s, de los que más han florecido. Hablo de la generación que nos trajo a Frank Miller, que nos trajo a John Byrne, que nos trajo a Chris Claremont. Todos esos personajes de los 70s y de los 80s que eran artistas, dibujantes, escritores. Yo creo que uno de los que más se ha conservado en forma ha sido sin duda Walter Simonson. Este cómic se lee como de superhéroes, aunque no lo sea, pero bueno, funciona muy bien porque el señor Simonson tiene un dominio muy constante, un dominio perfecto de lo que es el lenguaje de cómic y lo que es sobre todo la mitología nórdica. Entonces aquí los conjunta muy bien en un cómic que a veces no se siente tan superheroico, pero que no puede defraudar sus raíces de cómic. Y bueno, es una historia que, como dije, aún no ha terminado, pero que nos va llevando y que cada vez van escalando más los personajes, los villanos a los que se tiene que enfrentar. Lo increíble es que en este momento no podemos saber en qué vaya a terminar, o sea, no es de un punto A a un punto B, porque la Tierra, pues todo ha terminado de existir. Y bueno, es muy recomendable la lectura. Simonson es un maestro del arte secuencial. Podrá haber gente que dibuje más detallado que él, que en este cómic dibuja muy detallado, el arte es excelso. Pero en lo que es un verdadero maestro es en el narrar, en el arte secuencial, como lo conocerán ya de otras obras que ha hecho, por ejemplo, para DC, como Manhunter. Aquí no defrauda, 40 años después, el hombre sigue en una forma excelente, lo ha hecho muy bien, y bueno, es una delicia la precisión con la que el señor Simonson cuenta, con la que narra, con la que da detalles y cómo va avanzando. Es una historia que se antojaría pesada, pero que te lees muy rápido por el mismo dinamismo del artista. Entonces, la verdad, háganse un favor. Yo creo que este libro todavía lo pueden conseguir en la tienda de los tecolotes, aquí en México. La verdad es que no es nada caro. Y bueno, yo ya estoy esperando con ansias a que salga el volumen 2 en español, que ya comencé a leerlo. Y bueno, pues sin duda la continuación, porque sí estamos así como que esperando qué más va a pasar. Entonces, mi recomendación es esta. Por favor, Ragnarok es un Thor, pero un Thor muy diferente. Y bueno, darle la oportunidad a artistas que ya están tan consagrados, pero que están intentando hacer algo diferente. Y pues bueno, por mi parte eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, eso fue la recomendación de Masaki. Entonces, ¿tú qué tienes esta semana? Pues bueno, yo voy a aprovechar ahora y voy a hablar de lo que es básicamente mi cómic favorito, que por alguna otra razón no había habido chance hasta el momento de hablar, ni siquiera se había mencionado. Recomendaría pues todo lo que es Cerebus. También los que me conocen saben que llevo una relación ya de décadas de amor a Cerebus. Es un cómic independiente de Canadá que empezó a finales de los 70s. Creo que a pesar de no ser tan popular, pues tampoco es tan impopular o tan desconocido, ¿no? Pero fue de los últimos cómics, por ejemplo, que fue hecho completamente de forma artesanal. O sea, que estaba escrito, dibujado, entintado y editado por la misma persona, ¿no? Sí, el mismo Dave Sim escribió la revista durante 25, 26 años él solo. Entonces
Es muy interesante por qué tanto cambió. Acuñó, bueno, el mundo en base a Cerebus acuñó el concepto del síndrome Cerebus, que es básicamente cuando una historia empieza siendo algo sencillo y acaba convirtiéndose en una cosa muy compleja o muy elaborada. Eso es algo que suele pasar con el cómic de autor cuando pueden darle seguimiento, ¿no? Digo, hasta las basuras de Ben Dunn y eso llegaron a enrarecerse con el tiempo, ¿no? Cerebus es básicamente empieza siendo una parodia de Conan y después se convierte en algo muy muy distinto que no vamos ahorita a entrar mucho en detalle. Yo quiero recomendar en particular el penúltimo volumen, lo que es Later Days. Obviamente si nunca has leído Cerebus y lees esto vas a quedar perdido, pero pues dentro de lo que es la historia en general, este es mi volumen favorito, sobre todo ya por lo mamón de Dave Sim, ¿no? Aquí ya es cuando está en su momento cumbre de narrativa y en su momento cumbre de pues de sus exploraciones religiosas. Entonces es un cómic de carácter básicamente muy experimental. Regresa un poquito al humor que es característico de la serie, no es realmente algo completamente serio, sino suele ser de carácter muy cómico. Como mencionábamos, fueron 300 números, fue básicamente una historia continua, ¿no? Aquí estamos hablando de que ya es casi el final de la historia, y ya está pues muy complejo todo lo que ha pasado, aunque la historia principal básicamente acaba en el número 200. El mismo Dave Sim ha dicho que del 201 al 300 es una especie de epílogo. Entonces, me agrada en particular porque contrasta mucho con lo que son los primeros números y la historia genuina que empieza del 1 y acaba en el 200. Pues aquí ya estás viendo un Cerebus completamente viejo y la mayor parte de las cosas que vivió ya están muy cambiadas. Todos los personajes previos que conoces en los 200 números anteriores ya están muertos. Bueno, es difícil hablar en general, ¿no? De Cerebus. Otra cosa que merita su propio número. Este es muy recomendable, sobre todo por el nivel ya artístico que tiene Dave Sim a este punto y el nivel de narrativa. La historia ni siquiera voy a tratar de describirla. El punto de esta historia es que Cerebus recibe lo que es la Torah y está haciendo una serie de anotaciones sobre lo que él o Dave Sim en este punto entiende que es los primeros capítulos del Génesis. Es su explicación donde según él propone que el concepto de Yahvé son dos dioses, uno masculino y uno femenino y no solo uno. Entonces se pone complejo, obviamente hay que conocer la historia, pero pues más que nada quería hablar un poco de que me parece tan raro, que es quizás los que pudiera hacer que alguien se interesara por el hecho de ver cómo algo que empieza siendo una parodia de Conan llega a este punto de enrarecimiento. Sí, además de que fue precisamente cuando Dave Sim dio el giro hacia así como un machismo así como horrible. Sí, es un señor muy misógino, pero vocal al respecto. Sí. Es intolerante en muchas cosas, es totalmente religioso, es musulmán, pues. Desde mitad de los 90s o inicio de los 90s ha mantenido una vida de castidad. Sí, básicamente vive como monje, ¿no? Sí. Es una personalidad de lo más interesante. Fue su gran obra y pues muy influenciativo en muchas cosas y inalcanzable en otras, ¿no? Yo creo que esto es algo que no va a volver a verse, o no sabemos, pero... Sí, definitivamente, yo siento que Cerebus es digno de su propio programa, pero
algo que se puede decir es de que sí es algo que no se, o sea, es producto de su tiempo. O sea, estamos hablando de cuando empezaron realmente los cómics independientes como a explotar y todo eso, finales de los 70 ya cuando, obviamente el asunto con las tortugas ninja y ElfQuest y eso ya fue hasta después. Pero bueno, esto es como de la misma camada como de ElfQuest y Cruzado todo Albedo, ese tipo de ondas, ¿no? Pero sí es como muy del esto, o sea, es algo como muy de su momento. Ahorita los cómics independientes no son así, o sea, ya es, o sea, ya es otro boleto, ¿no? Pero bueno, yo tengo dos recomendaciones que hacer. La primera es de Storm Riders. O sea, esta es una historia, o sea, el autor se llama Wing Chang Ma, es bueno, y su asistente, que su long suffering assistant, es una historia bueno, o sea, típica de wuxia, de artes marciales con guerreros poderosos que tienen diferentes habilidades, ¿no? La cosa es de que es una historia muy extensa, es muy extensa, o sea, similar a Cerebus. Se ha estado publicando desde el 88 y creo que se sigue publicando hasta la fecha. Pero la cosa es de que es uno de los famosos manhwas, es un cómic chino. Bueno, es de Hong Kong, pues, ¿no? Y el asunto es, lo interesante, bueno, lo voy a poner aquí, es el estilo artístico. O sea, todos los cómics son a color, la narrativa es interesantísima y siempre han dicho que muchas cosas que funcionan en la pantalla no funcionan en cómic y viceversa, a menos que seas como muy habilidoso, ¿no? Entonces, si tú de repente ves las secuencias de pelea que hacen en los cómics occidentales, son como muy clunky, pues, ¿no? O sea, así son, básicamente, nada más las líneas así de velocidad tipo Kirby, y no importa cómo pongan las poses, siempre se ve forzado. Al cambio, aquí todas las secuencias de combate con espada y artes marciales son como muy dinámicas. Es algo así como si lo que pasaba con Crying Freeman, ¿no? De que tú ves los dibujos de Ryoichi Ikegami y si te crees que ese güey es así, pues un artista marcial así increíble, ¿no? Pero bueno, o sea, incluso cuando ponen a Batman peleando, pues es básicamente, nada más, veamos esta imagen de Jim Aparo, por ejemplo, ¿no? Y luego veamos esta de Tomb Raiders, o veamos esta de Crying Freeman, ¿no? Bueno, la neta, o sea, vale la pena. Se publicaron bastantes volúmenes. Estos los publicó ay, güey, perdón, tengo que checarlo. Comics World. Publicaron muchos volúmenes de por ejemplo, este es el primero de esta historia que se llama Invading Sun. Yo los recomiendo ampliamente, los puedes encontrar así como 10-15 pesos y están súper entretenidos y son y es algo, si están buscando realmente algo diferente, una alternativa a todo lo que están acostumbrados a leer, yo recomiendo ampliamente The Storm Riders, ¿no? Y mi segunda recomendación es, bueno, esto requiere un poco más de background, ¿no? Son los cuatro grandes pilares o las cuatro grandes novelas de la literatura china. Son las famosísimas, los Héroes de la Casa Roja, el Romance de los Tres Reinos, El Viaje al Oeste y Los Reyes Bandidos de la Antigua China, que es Al Margen del Agua. Todos esos han sido saqueados por la cultura popular, pero de forma inaudita durante los últimos 2000 años, ¿no? Dragon Ball, Suikoden, incluso Giant Robo, ¿no? Pero bueno, específicamente, esta recomendación que voy a hacer se llama The Ravages of Time. Es también un cómic de Hong Kong y está basado en el Romance de los Tres Reinos. Pero está visto todo desde el punto de vista de uno de los personajes más importantes de esa historia. Que bueno, que va a ser notar que el Romance de los Tres Reinos son como 2000 páginas, son 1500 personajes, abarca casi 100 años y pasan, o sea, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Si han jugado Dynasty Warriors, pues bueno, más o menos saben cómo está el rollo, ¿no? Uno de los personajes principales, o sea, se llama Sima Yi. Él era el estratega de Cao Cao. Que pues la cosa es que durante el Romance de los Tres Reinos se supone que China, después de la caída de la dinastía Han, se dividió en tres reinos diferentes, ¿no? Y la novela narra los conflictos de tres caudillos, ¿no? Que era Cao Cao, Sun Quan y Liu Bei. La cosa es de que Cao Cao es el que tenía como que tenía la familia real como de su parte, y ninguno de los tres como que llegó a ver el final de esto, y el que sobrevivió todo el rollo fue precisamente Sima Yi. Entonces desde que empieza la historia es como él siendo una especie como de joven prodigio de la estrategia. Lo interesante del caso es cómo está contado, porque está hecho como si fuera, o sea, es muy similar
o sea, tanto el estilo artístico como la narrativa a Fist of the North Star. Entonces son así como peleas así todas así súper épicas, pero el punto es que en el romance de los Terrors así son las peleas. Entonces está como muy interesante porque es como la forma más punk de representar esta historia, ¿no? Es muy chido. Los dibujos están increíbles, este tipo de dibujo así fabuloso y también tiene una agilidad increíble, ¿no? También si están buscando algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ahí está The Ravages of Time. Y bueno, esa fue nuestra segunda entrega de recomendaciones. Díganos qué opinan, dejen el correo de para Masaki aquí abajo. Tenemos contenido nuevo todos los días en la página de Facebook y pues bueno, quedamos en eso.